Nuestros invitados son el profesor Nicholas Shumway y el profesor César Salgado. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia del profesor Shumway sobre liberalismo en América Latina, el caso argentino. Es oportuno decir, creo yo, que él es un experto en Argentina, un experto de la universidad. Él trabajó en la Universidad de Yale durante 14 años y ahora ya lleva 12 años trabajando en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Texas en Austin, y su trabajo ha sido casi completamente sobre el área de la Argentina, el mundo porteño y también el Brasil. Es un gran experto en Borges, uno de los grandes expertos en Borges reconocidos en todas partes. Y los vamos a tener mañana los dos en un pequeño debate y una plática amistosa con respecto a Borges en nuestro seminario al final. Tiene que ser amistoso. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el profesor Shumway. Bueno, muchas gracias. Realmente estoy muy agradecido por esta invitación. Íbamos a venir el año pasado, pero se produjo una tormenta increíble de esas que solo ocurren en Texas y no pudimos llegar. Pero aquí estamos y realmente un gran placer estar de nuevo en Guatemala y agradezco mucho la invitación y a toda la gente que ha ayudado a organizar este evento. Ahora, mi tema, ya lo han visto aquí, el título es muy ambicioso, incluso tan ambicioso que yo sugería que tal vez un título más adecuado sería algunas observaciones notoriamente incompletas sobre muy pocas facetas del liberalismo en la América Latina, con una que otra referencia a la Argentina. Con eso yo creo que el título sería un poco más justo. Ahora, también quisiera invitarlos a intervenir en cualquier momento. Si estoy hablando de alguna bobada, si me quieren corregir en algo, por favor, yo estoy dispuesto a hacer eso más como conversación que como charla. Ya sé que tienen que comer, pero si me quieren interrumpir o hacer una pregunta, yo encantado. Ahora, liberalismo obviamente es un término que abarca muchas ideas y a veces abarca ideas contradictorias. Y sucede que siempre ha sido así. Ahora, sabemos quiénes son los grandes pensadores del liberalismo. Yo hago una confesión de antemano, yo me considero un liberal. Pero cuando yo digo liberal, estoy hablando de John Locke, estoy hablando de Adam Smith, estoy hablando de William James, de esa gente del liberalismo clásico. Lo curioso es que los inventores, si podemos usar esa palabra, del liberalismo, jamás se aplacaron este término, porque el término viene mucho después. Ahora, curiosamente, el término es relativamente nuevo en el discurso político. Las ideas son muy viejas y algunas de las ideas realmente, como yo digo aquí, tienen raíces tal vez más allá de la historia escrita. Pero por otra parte, el término de por sí entra en el discurso político de una forma muy curiosa. Tiene una trayectoria geográfica que yo creo que le puede interesar. Ahora, primero, como término político, según yo he podido averiguar, entra en el discurso político inglés primero como término peyorativo y fue tomado curiosamente del español. O decir que los Tory, los conservadores, los monarquistas, para denunciar a los Whigs, que eran en ese momento el partido más progresista, les pusieron el nombre de liberales. Supongo que lo dijeron algo con liberalis, pero con liberalis entonces ellos querían insultarlos. Y querían insultarlos de una forma interesante. Querían asociarlo primero con el republicanismo español de ese momento. Que España en ese momento estaba pasando por mucho caos, o decir que la invasión napoleónica, nadie sabía quién era el gobierno, y era un momento en que algunos liberales españoles querían aprovecharse de la situación y producir algo nuevo. Entonces los Whigs aplicaron ese término a sus enemigos para sugerir primero que ellos eran antimonárquicos y por lo tanto caóticos. Caóticos igual que los republicanos españoles. Y segundo, querían sugerir que el liberalismo era una idea extranjera, o decir una importación, una cosa que no combinaba realmente con el ser inglés. Y aquí tenemos una curiosidad, y esa curiosidad es que el liberalismo en todos los países que yo conozco siempre ha sido denunciado como algo importado, algo que no combina con el ser nacional. Esto lo vemos, por ejemplo, en España claramente, durante todo el franquismo, que el liberalismo era una cosa que no era española. El nacionalismo argentino, exactamente la misma historia, que el liberalismo es una cosa afrancesada que no combina con nuestro ser nacional. Ahora, lo interesante es que desde el comienzo, el liberalismo era un término que supuestamente asociaba con valores no autóctonos de la nación.
Ahora, curiosamente, eso pasa muchas veces, lejos de sentirse insultados, los Whig se aplicaron el término mismo, les gustó el término. Entonces empezaron a autonombrarse liberales y, de hecho, el partido Whig ya es una nota al pie y el partido liberal tiene vigencia en la historia inglesa precisamente porque les gustó tanto ese término. Ahora, también en Francia, el liberalismo llegó a definir y nombrar un partido en movimiento. Curiosamente, el único país liberal o gran país liberal que no ha tenido un partido liberal es Estados Unidos. O decir que hubo un intento de parte de Horseman y 3 amigos de él para formar un partido liberal, pero no tuvo ningún éxito. Así que el término liberal en Estados Unidos nunca ha sido asociado específicamente con el nombre de un partido. Ahora, ¿cuáles son las bases del liberalismo? Y aquí tenemos que recurrir primero a uno de los primeros pensadores del sistema liberal, que murió en 1704. Así que estamos hablando de una época bastante temprana en la historia del pensamiento. Ahora, John Locke tiene un pensamiento muy complicado. Escribió sobre muchos temas. Sus tratados sobre el gobierno son tratados que han sido seguidos en muchos países. La Declaración de la Independencia tiene algunas frases plagiadas de John Locke, de sus tratados de gobierno. Pero, como pasa muchas veces en la historia del pensamiento, el pensamiento es menos importante a la larga que los lemas. Y su gran lema era vida, libertad y propiedad. Ahora, y muchas de las ideas asociadas con el liberalismo provienen precisamente de esa trinidad de valores. Ahora, yo quisiera solo tocar a dónde iban algunos de los pensamientos que tomaban esos términos, esa trinidad de términos como punto de partida. Primero, la idea de vida. Bueno, lo principal aquí es que la vida le pertenece a la persona misma, que nadie tiene derecho a quitarle esa vida. Pero va más allá de eso, porque también aquí implícita es la idea de que los derechos del individuo, de los derechos universales, tienen su base en el individuo. Y además que son derechos que más adelante serían llamados por Thomas Jefferson inalienables, o decir que estos derechos son parte del ser y que no hay forma de sacarle esos derechos sin violar el orden de la naturaleza. Ahora, eso tiene varios subtextos. Bueno, primero, como ya dije, que los derechos primordiales se basan en el individuo. Ahora, eso quiere decir que no está en la aristocracia, no está en la monarquía, no están en el clero, no están en el papado, no están en el apostolado, están en el individuo, que ya es una idea que para nosotros es una idea bastante trillada, porque hemos crecido con esa idea. Pero en su momento era una idea muy radical. El segundo subtexto que yo quisiera señalar aquí es que el gobierno tiene que ser representativo, o decir que el individuo es la base del derecho y que la combinación, la comunidad de individuos de alguna forma legitima el gobierno. Y entonces los poderes del gobierno se derivan del pueblo o del consentimiento del pueblo. Ahora, eso también quiere decir que no podemos hablar solamente del individuo, sino que también tenemos que hablar del pueblo y cómo se define el pueblo. Y vamos a ver que es un tema complicado cuando lleguemos a hablar sobre Argentina. Ahora, segundo término, libertad. Bueno, eso presenta varios problemas. Primero, libertad de, o decir protección de ciertas cosas. Yo soy libre de la persecución del gobierno, yo soy libre de la interferencia del gobierno, pero también es libertad para hacer cosas, libertad para expresarse, libertad para controlar y manejar su propia propiedad. Así que hay dos conceptos aquí de libertad. Uno es protección de poderes de otra gente, incluso del mismo gobierno, de la iglesia, y el otro es libertad para hacer cosas. Ahora, Isaiah Berlin, que les confieso también una persona a quien yo admiro enormemente, ha postulado la idea de libertad negativa y libertad positiva. Ahora, la libertad negativa es la libertad que nos protege de la interferencia de poderes ajenos. La libertad positiva es la libertad para hacer cosas. Ahora, la libertad también en su momento, es más que nada una libertad que se trata de limitar el poder de la monarquía, de la aristocracia y del mismo Estado.
o para verlo como, yo creo que uno de los términos más usados en el liberalismo de Estados Unidos en el siglo XVIII es liberarse de la tiranía. Y cuando se hablaba de tiranía, se hablaba específicamente de tiranía de la Iglesia, tiranía eclesiástica y tiranía del rey, tiranía de la monarquía. Y entonces la idea que es la libertad que estamos hablando aquí es una libertad que nos libra de la interferencia y el control de esas personas. Ahora, la postura más radical de eso viene de Hobbes, que dice que la libertad es el silencio de la ley. Y eso ya señala uno de los grandes problemas que vemos en la idea de libertad. ¿Dónde termina la libertad y dónde comienza la anarquía? Ahora, si esa idea, si la libertad es el silencio de la ley, ¿dónde está la ley? ¿Cuál es el papel del Estado dentro de un sistema apoyado supuestamente en la libertad? Y ahí empezamos a ver que esa idea de libertad, que suena muy linda, realmente es un problema muy problemático. ¿Dónde empieza, dónde termina, dónde termina mi libertad y cuándo comienza la libertad de Osvaldo? ¿Hasta qué punto yo tengo derecho a afectar? Ustedes entienden. Así que la idea de libertad, y esa es una frase que no es de la época, pero una frase que yo creo que ayuda mucho a explicar, es que la libertad consiste más que nada en negociaciones continuas. La libertad no es un valor absoluto. Nunca se puede decir, bueno, ya hemos logrado nuestra libertad. La libertad siempre se está negociando según la situación. Y es por eso que el liberalismo nunca puede ser dogmático. Porque el liberalismo, por definición, siempre está en procesos de cambiarse y de negociar con nuevas realidades. Así que Hobbes, me parece muy linda la frase, pero obviamente peligrosa. Ahora, libertad para. Primero, esa libertad que en primer lugar trata de limitar el Estado, en segundo lugar tiene que definir el Estado. Porque si vamos a hablar del principio de la representatividad, obviamente tiene que haber un Estado para garantir eso. O decir que ese Estado no puede existir en un vacío. Esa libertad necesita una estructura política, una estructura del Estado para existir. Entonces de ahí surge una serie de cuestiones. Entonces, ¿cómo definimos al Estado? El Estado tiene que existir en parte, ahora vamos a hablar un poco más adelante de la idea de la propiedad, pero el Estado tiene que definir ciertas cosas, tiene que definir el sistema jurídico, tiene que decirnos qué es un contrato, tiene que decirnos qué va a pasar con las personas que violan el contrato. Pero otra vez, el rol del Estado es un rol que siempre se está negociando. Y es por eso que no me parece nada asombroso que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra se haya producido un sistema legal que es el tort system o common law system, donde no hay un código civil, porque el sistema que tenemos permite ese tipo de negociaciones constantes. Y ahora, hablando con amigos míos que son profesores de Derecho, a mí me parece siempre interesante cómo hablan de la ley como una cosa viva que están observando. Que es un bicho que están viendo ahí diciendo, bueno, la ley está desarrollándose de cierta forma, pero es como una cosa real que va evolucionando, no es una cosa estática y predeterminada. Ahora, entonces, eso quiere decir que dentro del mismo liberalismo hay una confusión, hay una paradoja, y esa paradoja tiene que ver con muchas cosas, pero más que nada con el rol del Estado. Porque por un lado el rol del Estado es el Estado que tiene que ser limitado, por otro lado es el Estado que tiene que proteger, tiene que organizar un sistema jurídico, tiene que mantener la defensa del país, así que en esos dos roles siempre va a haber una tensión. No hay forma de resolver esa tensión. De hecho, la tensión misma es lo que para mí define el liberalismo. Propiedad. Ahora, curiosamente, si uno estudia los textos fundacionales de nuestra cultura, ahí tenemos que hablar de la Biblia. O decir que ahora seamos creyentes o no seamos creyentes, obviamente la Biblia es un texto fundamental de nuestra cultura. Ahora, ¿de qué se habla en la Biblia? Bueno, se habla de miles de cosas. Pero el tema que yo casi me atrevo a decir que el tema más repetido es qué hacemos con nuestra propiedad. ¿Cómo tratamos a los pobres? La idea de la propiedad misma como un bien que tenemos que manejar bien.
Ahora, sí que la propiedad es una cosa fundamental en nuestra cultura y de ninguna forma la inventó Locke y sus correligionarios. Ahora, también, y eso ya está presente en Locke y también está presente bastante bien en Adam Smith, es que para participar en un sistema liberal, uno tiene que tener derecho a su propia propiedad y tiene que tener derecho a lo que hace con esa propiedad. O decir que el Estado de alguna forma puede proteger ciertos derechos propietarios, pero al mismo tiempo tiene que respetar la autoridad que tiene el propietario mismo para hacer lo que él quiera con su propiedad. Así que la propiedad no es igual como la libertad, es un tema que constantemente tiene que ser negociado. Por otra parte, y eso ya está implícito en Locke y también en Smith, un individuo sin propiedad que él mismo puede administrar libremente es un individuo sin derechos. Ahora, o decir que los derechos que estamos hablando de vida y de libertad también dependen de la propiedad como valor, casi podemos decir, como yo digo aquí, ético. Y por otra parte, tanto Locke como Smith eran enemigos de la concentración de la propiedad en pocas manos y de los privilegios heredados. Ahora, eso se olvida mucho, decir que hablan de Smith como el gran pensador del capitalismo y todo lo demás, eso sí es verdad. Pero enemigo feroz de la aristocracia, enemigo feroz de los privilegios heredados y enemigo feroz de cualquier cosa que interfiera o que pueda interferir con la competitividad, con la competencia. O decir que lo que hace funcionar el mercado es precisamente esa falta de concentración del poder. Así que un liberalismo en una sociedad donde hay una tremenda concentración del poder, una tremenda concentración de la propiedad, no puede funcionar según el liberalismo clásico. La propiedad, la tenencia de la propiedad es un factor crucial para el funcionamiento de un sistema liberal. Entonces la idea es que el liberalismo más que nada es un punto de partida. O decir que ninguno de los planteos de Locke y Smith han dejado de ser debatidos. Y así debe ser. Aquí no estamos hablando de teólogos. Estamos hablando de una serie de personas que comenzaron una conversación. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de constitución vamos a tener? Ahora, las constituciones se reescriben constantemente. La constitución más vieja que rige todavía en Estados Unidos, en el mundo, creo que es la de Estados Unidos, que es un documento del siglo XVIII. Ahora, ese documento nos impone una serie de límites muy interesantes, porque siempre en Estados Unidos tenemos que hablar de la Constitución recurriendo a un vocabulario del siglo XVIII. Ahora, en la práctica eso quiere decir, imposible en Estados Unidos hablar, por ejemplo, de derechos humanos. Ahora, la idea de los derechos humanos es una idea muy difundida en el mundo ahora, sin embargo, es muy difícil encontrar ese vocabulario en las decisiones de las Cortes de Estados Unidos, precisamente porque no está en la Constitución, no está en el discurso. ¿Qué pueblo? Ahora, si vamos a hablar de representatividad, tenemos que hablar de quién representa a quién, y ese también es un debate interminable. Y como ya hablé, dónde termina la libertad de uno y dónde comienza la libertad de otros. Y por fin, a cumplir el liberalismo con sus promesas. Si el liberalismo es un punto de partida y no sencillamente un sistema de doctrinas, ha cumplido con sus promesas y hasta qué punto la meta del liberalismo siempre será elusiva. O para volver a una cosa que ya dije, que el liberalismo más que nada es un sistema de negociaciones. Y con eso llegamos a la Argentina. ¿Hay algún comentario? Estoy hablando mucho. En la Corte de los Estados Unidos, cuando intenta referirse a lo que análogamente en otros países es derechos humanos, ¿no citan el Bill of Rights? Bueno, el Bill of Rights, pero derechos humanos no está ahí. No, entiendo. Sí. Pero no dice Human Rights. Ustedes, bueno, algunos sabrán que hace 2 años, o no tanto, que por fin la Corte Suprema tomó una decisión que legalizó los actos sexuales entre adultos, no importa su sexo. Así que básicamente legalizando actos homosexuales entre adultos. Ahora, se usó por primera vez en una decisión de la Corte Suprema la frase derechos humanos y también se hizo referencia a algunas decisiones de cortes internacionales y de otros países. Ahora, mucha gente ofendida, sobre todo nuestros conservadores, súper ofendidos
por la decisión misma, pero más que nada porque la Corte había citado a cortes europeas. Y esa cosa de que están importando ideas ajenas a nuestra realidad. Sí, señor. Pensando en la frase de Locke, o en la idea de Locke como opuesto a la concentración de la propiedad y a los privilegios, un individuo sin propiedad es un individuo que no es libre. Pensaba si no es más apropiado referirse a un individuo sin derechos de propiedad, sin derecho a la propiedad, porque si no podría pensarse que habría que promover el que todos tengamos medios de producción. Sí. Y yo no quiero pasar por alto su pregunta, pero sí quiero indicar que el hecho de que usted haya hecho esa pregunta quiere decir que Locke tuvo éxito, que ha comentado una conversación precisamente sobre esos temas. La propiedad significa otra cosa que significa ahora. Ahora, yo tengo un pedacito de tierra con una casa. Eso quiere decir que no soy libre porque no soy uno de esos Texas Ranchers con toneladas de tierra. O decir, la propiedad obviamente tiene otra dimensión. La idea de la propiedad intelectual es una cosa totalmente nueva. Bueno, totalmente nueva, pero que en ese aspecto, en ese tiempo, no se había debatido. Pero exactamente en qué consiste la propiedad es una de las cuestiones que constantemente tiene que ser conversada y debatida. Así que... Sí. Dentro de su mismo planteamiento, este punto de liberalismo como un proceso de negociación constante, siempre sustentado en los tres derechos que refiere y con qué límites. O sea, porque parecería lógico también entonces que el liberalismo diera una vuelta hacia otros propósitos si no hay premisas claras de planeación en el principio de la negociación. Bueno, pues ahí hago decir que tendríamos que decir que el liberalismo, para ser liberalismo, no puede ser infiel a sí mismo. O decir, ahora un sistema autoritario, por ejemplo, podría salir del liberalismo, pero ya no es liberalismo. Ahora, yo a veces uso una metáfora como en una cancha de fútbol. Ahora, sabemos algo de una cancha de fútbol, es decir, que tiene sus reglas, que los jugadores pueden tocar la pelota de ciertas formas, que pueden tocarse entre sí de cierta forma, pero que no pueden pegarse, qué sé yo. Es decir, que hay una serie de reglas. Ahora, eso sería el sistema jurídico, el sistema que el Estado garantiza. Pero dentro del juego puede pasar de todo. O decir, que una vez que todos seguimos las reglas del juego, pero nadie puede prever exactamente cuáles van a ser los resultados del juego. Ahora, esa cancha, con sus árbitros, de alguna forma significa la estructura jurídica estatal. Pero las negociaciones dentro de la cancha no son previsibles. Bueno, con eso entonces llegamos al primer gran liberal argentino, que es Mariano Moreno. Ahora, hablar de Mariano Moreno en la Argentina es difícil porque es una persona que ha sido tan iconizada que criticarlo es casi peligroso. Como me dicen que Mariano Moreno todavía tiene sus viudas por ahí. Ahora, gran liberal o casi liberal, o liberal en algunos casos y no en otros. Lo que sí era secretario de la primera junta, que tomó el poder el 25 de mayo de 1810, al no aceptar al virrey nombrado por la Corte de Cádiz. Así que no fue realmente una declaración de independencia, sino más bien fue un rechazo de una persona nombrada por un gobierno español que ellos no reconocían. Ahora, Moreno, se ha dicho, introduce en el discurso político de la Argentina muchas de las ideas del liberalismo, o si no idea, por lo menos el vocabulario del liberalismo. Pero para mí Moreno también es una persona sumamente contradictoria. Muere a propósito en 1811, creo. Pero es una persona sumamente contradictoria y vamos a hablar de esas contradicciones porque yo creo que ahí vamos a ver algunos de los problemas que tiene el liberalismo en general y específicamente el liberalismo en la Argentina y tal vez en todas las Américas. Ahora, tiene un ensayo que se llama Sobre la libertad de escribir. Y ahí tiene esa frase que ahora hace vibrar mi corazón de buen liberal, que el de dar ensanche a libertad a los escritores públicos para que atacasen los errores a viva fuerza y sin compasión alguna. Ahora, todos estamos de acuerdo, libertad de expresarse. Pero después sigue. Los pueblos ya serán el embrutecimiento más vergonzoso si no se da una absoluta franquicia de libertad para hablar de todo asunto. Todos estamos bien hasta ahora, ¿no? Que no se oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta religión y a las determinaciones del gobierno.
Ahora, podemos reírnos un poco porque obviamente la contradicción es tan obvia y tenemos que agradecerle que sea tan obvia la contradicción. Pero por otra parte, ahí está precisamente el problema del liberalismo. Hay una contradicción aquí, pero también está identificando los límites del debate. Ahora, por ejemplo, ¿hasta qué punto se puede insultar a la religión? Por ejemplo, el antisemitismo es permitido. Insultos a gente de otras razas, comentarios racistas, son permisibles. Y es una buena pregunta. Así que, aunque la contradicción es obvia, también yo creo que ha puesto el dedo en una de las paradojas intrínsecas del liberalismo. Ahora, en otra frase dice que necesitamos hombres ilustrados que sostengan y dirijan el patriotismo y fidelidad. Pero miren ustedes otra vez la paradoja aquí, la contradicción. Hombres ilustrados, bueno, eso quiere decir entonces alguna gente puede participar en el proceso y otros no. Que yo te digo, bueno, perdóname, pero como no sos ilustrado, no podés participar, ya te tachamos, que ya no existís. Pero por otra parte, ¿qué es eso de dirijan el patriotismo y la fidelidad? Ahora, miren ustedes que estamos hablando aquí de la libertad dirigida. ¿Pero qué es la libertad dirigida? Patriotismo dirigido. Y ustedes ven entonces como él, como quiere mantener el orden, y yo creo que tenía una nostalgia fuerte por un autoritarismo católico, donde las verdades ya vienen definidas, pero también quiere apoyar el liberalismo. Y ahí precisamente vemos las contradicciones en Moreno que son tan notorias. Además, nunca es mayor el peligro que cuando el choque de las opiniones pudiera envolver en tinieblas. Aquí, un momentito, yo pensaba que el choque de opiniones, de que eso se trataba. Pero en un ensayo sobre la libertad de escribir, está hablando que tenemos que prevenir el choque de opiniones porque podrían ser peligrosos. Pero ahí otra vez la contradicción del liberalismo mismo. Ahora, tiene un pasaje sobre Rousseau que me fascina, donde dice que él hizo una traducción de secciones del contrato social de Rousseau y también tiene una introducción, ensayo de introducción a su traducción. Y dice, Rousseau será la sombra de todas las edades y que poner su libro al alcance de los argentinos es parte necesaria de la educación del pueblo. No dice argentinos, dice rioplatenses. Después sigue hablando, si los pueblos no se ilustran, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. La frase es tan linda, ese paralelismo que me encanta. Y después dice, infelizmente como el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capítulo y principio pasaje donde ha tratado de ellas. Así que ese hombre Rousseau, que es el modelo de las naciones, pero como tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimó el capítulo, y efectivamente ese capítulo donde cada vez que Rousseau critica la iglesia, ese pasaje desaparece en Moreno. Ahora, Mariano Moreno también tuvo un debate muy interesante sobre el mercado. Ahora, la idea del mercado libre, es, podemos decir, primo hermano del liberalismo. O decir que el liberalismo enunciado como sistema político está por un lado, pero la idea de un mercado libre, que sale de la idea de la propiedad, es, podemos decir, el primo hermano. Es decir, que siempre van juntos. Es imposible hablar del uno sin hablar del otro. Ahora, curiosamente, en la Argentina, precisamente en 1810, hubo un debate muy interesante entre Mariano Moreno y Manuel Gregorio Yáñez, que era el cónsul español. Ahora, los españoles querían proteger el sistema mercantilista que les había dado tanta riqueza. Ahora, estos argumentos me parecen fabulosos porque son totalmente modernos. Yáñez dice que el gran problema con el libre comercio es que mediante un aumento de la presencia comercial los ingleses tendrán una exagerada injerencia en los asuntos de la colonia. Así que su gran preocupación es que si abrimos el mercado, los ingleses, que son más fuertes que los otros pueblos, se van a meter en asuntos argentinos y van a controlar el país. Eso suena familiar. Yo creo que aquí hace un par de días, se firmó un tratado de libre comercio y yo creo que el gran problema de ese tratado es que eso va a abrir la puerta para que Estados Unidos se meta aún más. 1810, el mismo argumento en la Argentina contra Inglaterra. Yáñez sigue hablando, que sería temeridad querer equilibrar la industria americana con la inglesa.
Ahora dice que nuestras industrias tan pobres van a ser aplastadas por los ingleses. Por consiguiente, arruinarán eternamente nuestra fábrica, reducirán, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un argumento proteccionista. Tenemos que proteger nuestras industrias que son más pobres, no pueden competir con las industrias inglesas, por lo tanto, tenemos que cuidar de un mercado libre. Moreno responde. Primero dice que las mercaderías inglesas ya entran al país. Así que el Tratado de Libre Comercio en ese momento ya existía. Entonces dice que es una bobada tratar de controlar algo que es incontrolable. Que el mercado es una realidad, tenemos que aceptarlo y de alguna forma legalizarlo. Después dice que la única ley que debe gobernar las importaciones es la ley de la necesidad. O decir que allí un argumento apoyando libre empresa, mercado totalmente libre. Y por otra parte, dice que las ganancias de la Argentina incrementarían porque los argentinos se sentirán más estimulados para comprar productos ingleses. Después una frase que a mí me encanta. Un país que empieza a prosperar no puede ser privado de los muebles exquisitos que lisonjean el buen gusto. Así que nuestra clase media, nuestra clase alta, merece esos productos ingleses. Si nuestros artistas supieran hacerlos tan buenos, deberían ser preferidos. Ahora, el problema aquí es la competencia, querido. No hay más allá de la competencia. Si nuestros muebles fueron tan buenos, entonces no habría problema acá. ¿Será justo que se prive comprar un buen mueble solo porque nuestros artistas no han querido contraerse a trabajarlo bien? El problema es que nuestros obreros son perezosos. Nuestros obreros no saben hacer las cosas bien. Necesitamos que vengan estadounidenses, ingleses, japoneses, un momentito, anacrónico ahí. Necesitamos que, bueno, pero ustedes entienden, que este debate totalmente moderno. Después dice que nuestros artesanos pueden adquirir por imitación la perfección en el arte, si tienen que competir con productos ingleses. Ahora, resumiendo rápidamente, yo creo que Moreno, primero es importante porque introduce en el discurso político de la Argentina un discurso liberal, un vocabulario liberal. Yo creo que Moreno, tal vez sin quererlo, también introduce muchas de las paradojas del liberalismo, esas cuestiones que tienen que ser negociadas. Y por eso es tan importante. Ahora, las contradicciones de Moreno a mí me fascinan y le voy a decir que me he metido en varios líos por señalar esas contradicciones, porque hay gente que no quiere escucharlas. Ahora, con eso vamos a hacer un brinco. ¿Hay alguna pregunta sobre Moreno antes de seguir adelante? ¿Nada? ¿Los estoy convenciendo? Bueno, muy bien. Adelante, entonces. Representación y raza. Ahora, con eso llegamos a la segunda gran generación de liberales en la Argentina, que es la llamada generación del 37. Y la figura más importante aquí, o más conocida por lo menos, es Domingo Faustino Sarmiento, pero también hay otras figuras muy importantes, Juan Bautista Alberdi, sobre todo, y Esteban Echeverría, que lo vamos a ver aquí, y más adelante, un poco más joven que estos tres, Bartolomé Mitre, que es el primer gran historiador argentino. Ahora, el problema que ellos tenían era el siguiente. La Argentina había comenzado de una forma gloriosa. Se separó de España, la primera junta, después el Congreso de Tucumán de 1816, después una declaración de independencia y después la autorización de un Congreso Constituyente para escribir una constitución para toda la provincia del Río de la Plata y después el desastre. Ya en 1820 la Argentina cae en una serie de guerras civiles, una violencia tremenda, y esa violencia se resuelve solo cuando Juan Manuel de Rosas llega al poder a través de un sistema democrático. O decir que la Argentina, o por lo menos Buenos Aires, ya cansado de tanta violencia, de tanto caos, invitan, y eso es verdad, invitan a Juan Manuel de Rosas a tomar el poder, y él dice, bueno, estoy dispuesto a ser su gobernador siempre que me den, y miren la frase, la suma del poder público. Me encantaría tener ese. Entonces le dan la suma del poder público y él llega a ser dictador querido por el pueblo. Entonces el problema que la generación del 37 tiene es cómo explicar ese fracaso. Cómo es que una Argentina, un país que empezó tan bien, de pronto cae en un desastre, y un desastre
que vemos en esa figura de Juan Manuel de Rosas. Bueno, Sarmiento pone una de las causas de ese fracaso en la raza. Y esta es una cita del Facundo, no la voy a leer en su totalidad, pero dice que por lo demás la fusión de tres familias, española, africana e india, ha resultado un todo homogéneo que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial, cuando la educación y las exigencias de una posición social no vienen a ponerle espuela, y miren la frase, ponerle espuela y sacarla de su paso habitual. Así que el problema para él son las razas mismas. Ahora, con eso dice que la fusión, él está obviamente reflejando muchos de los prejuicios de la época, que el racismo del siglo XIX veía con alarma especial las razas mixtas, las razas mezcladas, y ahí encuentra Gustave Le Bon y compañía. Pero después dice, pero no se ha mostrado mejor dotada de acción la raza española. Ahora, esa furia antiespañola de Sarmiento llega a ser edípico, así que realmente ahí tenemos un caso de un hijo que quiere matar al papá. Pero dice, se ha mostrado mejor dotada la acción de la raza española cuando se ha visto en los desiertos americanos abandonada a sus propios instintos. Así que una de las explicaciones de Rosas, una de las explicaciones del fracaso de la Argentina y del fracaso del primer proyecto liberal, es precisamente la raza misma. Ahora, esas actitudes se reflejan en otros miembros de esa generación. Las repúblicas de Sudamérica son producto y testimonio vivo de la acción europea, etcétera, etcétera. Pero después sigue hablando, dice, que nosotros somos europeos. ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a sus hermanos a su hija con su infanzón de la Araucanía? Y no 1000 veces con un zapatero inglés. Así que vemos aquí que están todos estos diciendo que uno de los problemas del primer proyecto liberal es que para que el liberalismo funcione necesitamos un pueblo capaz del liberalismo. Y entonces dicen que vamos a hacer todo en nombre del pueblo, pero tenemos que limitar la definición de ese pueblo. Y aquí una frase de Alberdi que me parece genial. Utopía es pensar que podamos realizar la república representativa si no alteramos y modificamos profundamente la masa o pasta de que se compone nuestro pueblo hispanoamericano. Así que no pueden hacer un país liberal con la gente que tienen, que son indígenas, que son africanos, con gente de sangre mixta y además españoles. Y lo que más me llama la atención aquí, que esa furia antiespañola, y todos ellos son descendientes de españoles. Y ahí entra la cosa edípica, pero yo no quiero entrar en psicoanálisis, tan porteño no soy. Ok. Entonces, ¿cuál es la solución? La gran solución aquí es la inmigración. Y aquí la defensa de la inmigración es interesante. Ahora de aquí Sarmiento, el elemento principal del orden y moralización que la República Argentina cuenta hoy es la inmigración europea. Alberdi es mucho más claro, dice, cada europeo que viene a nuestras playas nos trae más civilización en sus hábitos, que luego comunica a nuestros habitantes que muchos libros de filosofía, perdona querido, se comprende más la perfección que no se ve, toca ni palpa. Un hombre laborioso es el catecismo más edificante. Después dice, traigamos pedazos vivos de esas culturas europeas y en las costumbres y radiquémoslas aquí. Así que la gran solución para ese problema de raza es precisamente cambiar la raza a través de la inmigración. Y también, implícito aquí, el otro motivo para el fracaso de la Argentina, dice que es la herencia española. Una herencia que en cierto momento Sarmiento dice que es una herencia de autoritarismo e inquisición, que es lo único que los españoles dejaron en la Argentina. ¿Cómo cambiar eso? Primero, cambiar la raza misma. Segundo, buscar otros padres adoptivos, que en el caso de Sarmiento fueron Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora, entonces, ese concepto de pueblo, tenemos que definir el pueblo precisamente para ver quién tiene el voto. Estamos hablando de representatividad. Bueno, ¿quién tiene derecho a ser representativo? ¿Quién es el pueblo y quién no es pueblo? O, para usar términos de la época, ¿quién es pueblo y quién es populacho? Ahora, aquí Esteban Echeverría, no puse el autor ahí. Dice, la soberanía del pueblo solo puede residir en la razón del pueblo, y que solo es llamada a ejercer la parte sensata y racional de la comunidad social. Bueno, ahí tenemos una linda fórmula para excluir a medio mundo. Perdóname, vos no sos racional, aquí no entras. Adelante.
La parte ignorante queda bajo tutela y salvaguardia de la ley dictada por el consentimiento uniforme del pueblo racional. Así que ya tenemos una justificación absoluta de un elitismo, pero en nombre del pueblo. Miren ustedes que ellos no han salido del vocabulario liberal. O decir, el marco liberal, ahí está ahí todo. Después, otra vez Esteban Echeverría, la democracia pues no es el despotismo absoluto de las masas ni de las mayorías, es el régimen de la razón. Dogma. Bueno, Dogma Socialista se llama el libro. Ahora, Echeverría escribe de nuevo, el sufragio universal dio en decir cuanto pudo dar el suicidio del pueblo por sí mismo, la legitimación del despotismo. Y ahí está hablando de ese gran apoyo que Rosas tenía del pueblo. Y Sarmiento tiene una frase en el Facundo, dice que tengo que ser fiel a la verdad y confesar que nunca hubo gobierno más deseado que el gobierno de Rosas. Entonces ese es el problema, cómo bregar con un pueblo adicto a su caudillo. Ahora, no tengo que decirle que ese mismo debate se ha repetido en el siglo XX con la cuestión del peronismo. Es decir, que es fascinante ver cómo ese debate que estamos viendo aquí en ese texto que es de 1846 se repite en la Argentina casi exactamente 100 años después. Sarmiento abajo dice, cuando decimos pueblo entendemos los notables, activos, inteligentes, clase gobernante. Somos gente decente, patricios, a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos gente decente, es decir, patriota. Ahora miren ustedes, ahora patriota y decente, gauchos, negros, pobres, pero sin embargo todo lo está haciendo en nombre del pueblo. Así que el vocabulario del liberalismo no ha desaparecido. Pero lo que pasa es que estamos en ese momento de negociaciones y aquí yo creo que todos estaríamos de acuerdo, hace falta una corrección. Ahora, libre empresa. ¿Qué pasa con el mercado con eso? Bueno, el que más habló sobre eso es Alberdi. Ahora, y tengo que decir que Alberdi más adelante en su vida cambió su postura bastante. Es decir, que el Alberdi moderno, maduro, el Alberdi ya viejo, discrepa bastante con las ideas que estamos viendo aquí. Ahora, yo no voy a entrar en esos detalles, solo para defenderlo un poco porque lo quiero. Ahora, aquí, Alberdi defiende algo que todos conocemos muy bien. Ahora, ¿cómo desarrollar la Argentina? Bueno, dice que tenemos que invitar empresas particulares para la construcción de ferrocarriles, colmadlas de ventajas, de privilegios, de todo el favor imaginable. ¿Son insuficientes nuestros capitales para estos proyectos? Entregadlos entonces a capitales extranjeros. Ahora, se habla mucho en la Argentina de la deuda. O sea que en este momento la deuda de la Argentina es mayor que el PIB, no sé cómo se dice, el Producto Bruto... El PIB, bueno, en Brasil es PIB, que me gusta más. Ok, bueno, el PIB, que no es tan lindo como PIB. Pero en fin, que el producto anual, el Producto Nacional, Bruto Interno de la Argentina, es menor que la deuda que tiene. Así que es el país más endeudado del mundo. Ahora, ¿de dónde viene esa idea de endeudarse para progresar? Ya lo estamos viendo en el siglo XIX de una forma muy clara. Ahora, la primera gran deuda que la Argentina contrae es en 1826, el gobierno de Rivadavia contrae con los Baring Brothers, que es un banco inglés que se quebró hace, qué sé yo, 10 años, alguna cosa así. ¿Saben ustedes cuándo se repagó esa deuda? 1906, 80 años después. Ahora, ¿saben ustedes cuántas veces esa deuda fue refinanciado? Siempre con más intereses y a veces con nuevos créditos para pagar los intereses y qué sé yo. O sea que todo el jueguito que estamos viendo ahora es un juego que ya se conocía. Y uno de los escándalos de la Argentina, ahora perdóname si estoy hablando mal de tu país, es que es un país que siempre se ha financiado con créditos. Es un país que nunca ha tenido un sistema moderno tributario, impositivo. Y hasta el día de hoy el país sigue dependiendo de capitales extranjeros. Y la contradicción que la Argentina es un país que exporta capitales. Los argentinos no tienen ningún problema en invertir en otros países, pero no quieren invertir en su propio país. Y eso ha llevado y con buenos motivos, debo decir. Es decir, que hay buenos motivos para no confiar de un gobierno que en mi vida ha confiscado los ahorros de la gente 3 veces. Así que
hay buenos motivos para no dejar su capital ahí. Pero lo interesante es que esa mentalidad de hacer todo con capital de afuera es una idea que viene de esa generación. Ahora, por otra parte, hablando de negociaciones, si dependemos de la deuda para financiar nuestras cosas, esto realmente es libre empresa. Ya estamos empezando a ver una de las paradojas. Después, Alberti termina esa sección, dice, abrir la puerta de par en par, a la entrada majestuosa del mundo. Vengan ingleses, vengan yanquis, vengan todos, vengan japoneses, que ellos van a ser la Argentina. Bueno, sabemos que los resultados de eso no han sido totalmente favorables, pero aquí vemos el comienzo. ¿Algún comentario sobre...? Sí. Yo sobre la generación del 37 no, casi ningún comentario, al contrario, yo estoy aprendiendo porque sé muy poco de esto, pero entre las personas, entre los liberales clásicos argentinos, yo les diría que ahora existen, que serán 3 o 4, pero existen, que están en el SEADE o en la Fundación Atlas, este tipo de minúsculos lugares. Ahí habitualmente, como están influenciados por todo el tema de la escuela austríaca y el tema de Mises y Hayek, ellos habitualmente opinan que el único representante del liberalismo clásico de orientación anglosajona fue Alberti, y colocan a Sarmiento y a la otra parte de la generación del 37, y sobre todo a la primera línea de presidentes de la generación del 80, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, lo colocan directamente en el proyecto constructivista francés y opinan que son dignos representantes de lo que Hayek llama constructivismo francés, que no es liberalismo clásico anglosajón, que el único fue Alberti, etcétera, etcétera, a pesar de esa coincidencia sobre la raza o ese problema freudiano que usted acaba de expresar. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, Alberti yo creo que de esa generación es el que más habla de cuestiones económicas y sobre todo la importancia de buscar créditos para desarrollar la Argentina y también la necesidad de abrir el mercado a quien venga. Ahora, no es lo único que dijo, es decir, eso lo dice en Bases y Punto de Partida, que es de 1852. Pero más adelante él modifica bastante esas ideas, porque reconoce que eso fue el comienzo de la destrucción de las pequeñas industrias artesanales que había en la Argentina. Y sobre todo, la destrucción del sistema artesanal de las provincias. Es decir, que fue el empobrecimiento de las provincias y el enriquecimiento de Buenos Aires, que fue el foco comercial. Sí. Una cosita adicional, pero ese segundo Alberti, ¿es el Alberti que discute con Mitre? ¿Es el Alberti del crimen de la guerra? ¿Es el Alberti? Es el Mitre post-Urquiza, post-Mitre. Un Alberti ya bastante resentido porque dice grandes verdades, yo creo. Ahora, por otra parte, ese debate, ahora, el otro caso en la Argentina, ahora, ustedes tienen que entrar demasiado en ese mundillo porteño, como dice un amigo. Carlos Pellegrini es otra figura que en su juventud era muy libre empresa y más adelante buscó una alternativa al mercado ilimitado, no controlado. Así que pero eso es parte de lo que estoy hablando, que la base de todo eso es la negociación. Sí, señor. Estaba pensando que en realidad el eje de la discusión liberal debería estar más en el tema de privilegios. No te escucho. El eje de la discusión liberal, pienso que debería estar más centrado en la parte de colmarlos de privilegios y ventajas que en la parte de dónde viene el capital. Hablando de una discusión liberal actual que está ahorita mismo en los periódicos, ¿no? Porque eventualmente no habría ninguna diferencia si el capital viene de la oligarquía conservadora local o viene de afuera, en tanto tenga o no tenga privilegios. Pienso que el problema radica más en esa frase que en el tema de abrir o no abrir las puertas del país. No, de acuerdo. Ahora, y es muy interesante comparar la experiencia de Estados Unidos en el mismo momento. Es decir, que Estados Unidos en el siglo XIX era un importador de capital.
pero también tenían leyes bastante rígidas para proteger y promover su propia industria. Y también el Estado federal, el gobierno federal, pero también algunos de los estados tuvieron proyectos para invertir en infraestructura. Hicieron mucha plata con esas inversiones, pero siempre dentro de un marco proteccionista. Y Estados Unidos no abandonó su proteccionismo, bueno, entre comillas, hasta 1933, cuando Cordell Hull era el secretario de la tesorería. Así que ese proteccionismo, ese libre mercado, esa absolutamente libertad comercial que Alberdi parece que está abogando aquí por ese mercado totalmente libre, no fue aceptado en los Estados Unidos. Y los ingleses en el siglo XIX se quejaban amargamente de Estados Unidos. Pero por otra parte, Estados Unidos también, al proteger sus mismas industrias, pronto llegó a un momento que podía producir su propio capital. Así que nunca fue dependiente del mercado de capital extranjero. Hasta el día de hoy, ahora Estados Unidos parece que va por muy mal camino en ese asunto, pero no quiero entrar en el siglo XXI ahora. ¿Había otro comentario acá? Bueno, uno de los planteos más emocionales del liberalismo, y eso en todos los países, es el problema de la religión. Ahora, el anticlericalismo francés ya sabemos que es una religión, es decir, que hay dos formas de ser religiosos en Francia, uno es ser pro-iglesia, otro es ser anti-iglesia, pero ambos planteos son planteos religiosos y a veces totalmente irracionales. Ahora, curiosamente, el tema de la religión en la Argentina nunca fue un gran tema. O decir, ahora, pensamos en México, por ejemplo, la ley de la reforma, Benito Juárez, esas peleas que tuvo Benito Juárez con la iglesia, que hasta el día de hoy yo conozco a una vieja amiga mexicana que me dice que ella está segura que en el infierno hay 3 personas, Satanás, Martín Lutero y Benito Juárez. Así que esto en el día de hoy. Ahora, curiosamente, el problema de la religión en la Argentina no se plantea de esa forma. Y les digo sinceramente, yo no puedo explicarles exactamente por qué no. Ahora, Rivadavia sí hizo su reforma eclesiástica en la década de 1820, hubo reacciones muy fuertes, Quiroga con su lema muerte o religión y qué sé yo, pero las guerras civiles en Argentina nunca se hicieron en base de la religión. Y yo creo que eso tenía algo que ver con esa generación del 37, que nunca buscaron un pleito con la iglesia. Ahora, Alberdi aquí está diciendo que las escuelas tienen que ser laicas, pero no está negando un rol para la iglesia. Más adelante él dice, respetar su altar a cada creencia. La América española es reducida al catolicismo con exclusión de otro culto, así que defiende la libertad de culto. Y más adelante dice que traerlos sin culto es traerlos sin a la gente que les hace ser lo que son. Así que reconoce, ahora, Alberdi, de que yo sepa, no era nada religioso, pero reconocía que la religión era necesaria como mecanismo de control social. Y después dice que la Iglesia Católica se va a acomodar, insulta la magnificencia de esta noble iglesia tan capaz de asociarse a todos los progresos humanos. Ahora, que ella haya dicho eso en plena época de Pío IX me parece impensable, pero en fin, aquí está. Pero lo interesante es que no se buscó una pelea con la iglesia. Así que el liberalismo argentino, una de sus peculiaridades es que ese pleito no ocurrió. Ahora, sin embargo, la Constitución de 1853, no escrita por Alberdi, pero inspirada en gran medida por él, permite libertad de culto, pero al mismo tiempo especifica que el presidente tiene que ser católico. Y de ahí la conversión de Carlos Saúl Menem al catolicismo. Okay. También ya en 1860, o decir, en plena época del liberalismo, el presidente Mitre en ese momento firma un concordato con el Vaticano que pone la base para nuevos obispados en la Argentina. Ahora, curiosamente, la educación siguió totalmente laica hasta muy entrada en el siglo XX. Y de hecho, como digo aquí, no hay universidad católica en la Argentina hasta 1957, cuando se funda la Universidad del Salvador, que obviamente es de los jesuitas. Ahora, conclusiones. Lo único que quiero decir aquí es que yo creo el caso del argentino, el debate que ha habido en la Argentina sobre el liberalismo, sobre estos planteos, vida, libertad, propiedad, inmigración, libre comercio, Estado limitado, etcétera, etcétera, Estado paternalista, promovedor de justicia, es un debate obviamente que no ha terminado.
Y también quisiera sugerir que parte esencial del liberalismo, que ese debate nunca debe terminar. O decir que lo que define el liberalismo precisamente es ese principio de constantes negociaciones. Y el día que lleguemos a una comprensión absoluta, dogmática, estática, incambiable de uno de esos principios, yo creo que ya hemos dejado de ser liberales. Y con eso termino. Si tienen preguntas, yo con todo gusto trataré de contestarlas. A ver, dado el planteo que usted acaba de hacer, ¿usted coincidiría con un diagnóstico que sostenga que el problema de la Argentina actual no nació, como a veces se afirma de cierto conservadorismo argentino, con Perón, sino que Perón tenía como una alfombra cultural desplegada previa de autoritarismo tipo caudillista? Reitero la pregunta de otra forma. Hay ciertos conservadores liberales o liberales conservadores argentinos que dicen: la Argentina fue liberal desde 1853 hasta 1930 o 1945. En esos años cayó como una tormenta del cielo el fascismo y el peronismo y arruinó todo. Y algunos estamos pensando que el asunto ya venía arruinado desde antes. Arruinado. No sé si me explico, ¿no? Que no... Bueno, esa palabra revela mucho. No, mira, bueno, varias cosas. Primero, a mí me parece un disparate seguir echando la culpa a Perón. El pobre murió en 1973, el peronismo ha pasado por muchas etapas desde entonces. En este momento el partido peronista está muy peleado, Duhalde por un lado, Kirchner por otro lado y yo no sé qué más por otro lado. Así que y echarle la culpa al peronismo me parece un error. Por otra parte, tenemos que recordar qué hicieron los liberales cuando echaron a Perón. Prohibieron la participación de los peronistas en las elecciones argentinas. Ahora, me van a perdonar, el peronismo tiene muchas cosas que no me gustan, pero hablar del país como si el peronismo no existiera, me parece un tremendo error. Así que de alguna forma tienen que aprender a, bueno, para citar a Alberdi, tienen que empezar con el país que tienen y no con el país que quisieran tener. Y el país que tienen es un país que tiene un fuerte elemento peronista. Ahora, sobre la cuestión de las raíces históricas del peronismo, eso me parece interesante porque yo sostengo que en gran medida Perón no inventó nada. Solamente tomó ideas de otras personas y ustedes pueden encontrar raíces del peronismo, hasta el vocabulario de Perón, en escritores como Carlos Guido Hispano, el mismo Luciano Mansilla, que son del siglo XIX. Y Perón, más que nada, tomó ideas de los nacionalistas de los años 30, de los populistas, Grupo Forjas, Calamino Ortiz, Jauretche, de los conservadores, Carlos Ibarguren, gente así. Tomó ideas de ellos, pero el genio de Perón era saber combinar esas cosas tan dispares y a veces contradictorias en un movimiento político. Pero yo no sé si se puede hablar del peronismo aparte de esa persona de Perón. Ahora, la doctrina peronista es una doctrina estatista. Y lo mismo que hizo Getúlio Vargas en Brasil, algo de lo que hicieron en México con Cárdenas. Así que ese programa es muy parecido. Lo que distingue el peronismo es la supervivencia de esa figura y su carisma y su lugar en el imaginario argentino. Pero hay que dejarlo en paz, que murió en el 73 ya. Y no hay que seguir echando la culpa por todo. No sé si está de acuerdo. No, pensamos. Por otra parte, ahora si me permite un momento de psicoanálisis barato, también esa cosa que tienen los argentinos de siempre echar la culpa a, bueno, es el peronismo, bueno, son los yanquis, son los enemigos de la patria, o decir, esa proyección de enemigos, yo creo que ha hecho mucho mal en el país. Así que siempre hay un enemigo conveniente. Sí. Nos mencionaste el cambio de visión o de opinión de Alberti, o los dos Alberti.
Cuando mencionabas el Alberdi que tenía estas ideas sobre el libre comercio, ¿es el Alberdi primero o el segundo? ¿Y qué fue lo que le disparó ese cambio de idea? Bueno, más que nada, el proceso político en Argentina. O decir, cuando mejor dicho, cuando el partido porteño gana lo que fue básicamente una guerra civil, entonces Buenos Aires toma control del país. Y lo que más le molestó a Alberdi fue esa falta de inclusión de las provincias. Así que él fue siempre, a partir de ese momento fue un gran defensor de las provincias, y también él sostenía una idea que en su momento era bastante radical, de que los caudillos de las provincias había que reconocerlos como líderes naturales, en vez de matarlos, como hicieron, matar a algunos, Mitre y compañía, había que encontrar una forma para incluirlos en el proceso constitucional, en el proceso democrático. Pero su gran discrepancia con Mitre y Sarmiento fue con el trato de las provincias y los caudillos locales. Ahora, por otra parte, Alberdi siempre postulaba, ahora yo he hablado aquí de mucho de mercado libre, etcétera, pero Alberdi también reconoció que el Estado tenía que invertir en educación, infraestructura, etcétera. Así que había un rol para el Estado más allá de sencillamente proteger el mercado. ¿Qué tanto influyeron en Alberdi los padres fundadores de Estados Unidos, gente como Thomas Jefferson? De que yo sepa, Alberdi leyó más a los franceses que a los ingleses. Y él cuando se entra en el exilio va a Francia. Pero por otra parte es una forma de leer a Thomas Jefferson porque ellos leyeron a los franceses. No, esa cosa del liberalismo muy incestuosa. Bueno, insisto, perdón. Ahora, no me hagan psicoanálisis, por favor. Perdón, tal vez habría que aclarar para el público guatemalteco la importancia de que Alberdi no haya sido porteño. No, claro, era tucumano. Eso es importante. Pero Sarmiento también, explicarlo, ¿no? y de poco le sirvió. O sea, sí, eso es una buena reputación. Está bien. Nicolás, y una pregunta. Estos debates políticos, vimos a Sarmiento, vimos algunos fragmentos del Facundo, pero ese debate se ha seguido teniendo una presencia en la literatura argentina. Figuras tan dispares como lo que tenemos entre manos de Borges para mañana, y un personaje como David Viñas, por ejemplo. David Viñas. Bueno, vincular a David Viñas con Borges es difícil. Así que, Borges está muy consciente de la historia argentina, y también está muy consciente de las repeticiones en la historia argentina. Les pongo un solo ejemplo. Ahora, él escribe varios cuentos basados en episodios históricos de la Argentina, pero también un cuento que yo adoro que se llama El Otro, que se trata de Borges, que está paseando ahí por un parque en Boston, y de pronto encuentra a un joven sentado en una banca ahí. Entonces ese joven empieza a hablar con él y se da cuenta que es Borges cuando tenía 19 años. Así que tenemos esa conversación entre el Borges de 70 y pico años con el Borges de 19 años. Y una de las cosas que dice en ese cuento es que quería decirle que Rosas había renacido en Perón. Así que tenía esa idea de que Perón era una repetición de Rosas. Pero dice, pero no le dije nada porque no me creería. Y con respecto a este tema porque también en la conferencia de César estuvimos escuchando algo con respecto a Antonio Benítez Rojo y la idea de la repetición. ¿Cómo se podría comprender, la retórica de esa palabra? ¿Qué es lo que realmente significa esa palabra? Repetición. ¿Es una simple repetición de la historia? ¿La isla que se repite? ¿La historia que vuelve? Sí, bueno, ahí surgen asuntos en términos de teoría de la historia, ¿no? En términos de cómo uno interpreta el asunto de la teleología y cómo el liberalismo colabora con una filosofía del progreso para argumentar un telos, ¿no? Y esa idea, pues desde la época clásica está puesta bajo crisis en términos de otras ideas de la temporalidad, en donde hay nociones cíclicas, míticas, que no son lineales, en donde ocurren, ¿no?
estas nociones de repeticiones de ciclos de desarrollo histórico. Y muchos escritores han explotado esa dimensión, digamos, más mítica, circular, ¿no? Algo que Borges utilizó muchísimo. En el caso de Benítez Rojo, cuando él expone sobre la repetición, no creo que sea lo mismo, porque no es y eso es un concepto de lo que es la discusión de la repetición dentro de la teoría posmoderna, que yo creo que es distinto a una noción de repetición dentro de una idea, digamos, de reproducción de imagen, porque dentro de lo que se interpreta dentro de la repetición se asume que una repetición ocurre, pero que ocurre con una diferencia, que puede haber un tipo de reproducción de imagen. Ocurre mucho particularmente con el proceso de industrialización de las artes, la mecanización de la fotografía, etc. Pero que ese proceso implica una pérdida o un añadido, ¿no? La noción del aura, por ejemplo, en el caso de Benítez, ¿no? Cuando en el caso de Benítez Rojo ocurre la repetición, pero con una diferencia, porque yo no creo que él tenga dentro de su idea del Caribe una noción necesariamente cíclica, fatalista, de que, ¿sabes? Fidel es Martí repetido. No es lo mismo, eso no se puede. Borges no podría decir eso en cuanto a esa repetición, como más o menos se puede hacer esa ecuación entre Rosas y Perón. Entonces, en ese sentido, hay una repetición, pero también un tipo de diferimiento, de diferencia, que crea esta teoría un poco más, menos determinista, mejor dicho, en cuanto a lo que son los desvaríos del Caribe, que son tan impredecibles. Toma Cuba, ¿no? De cierta forma la Argentina de ahora todavía está padeciendo los conflictos del siglo XIX, está recreándolos, pero la forma en que Cuba está relacionada a su pasado, hay una diferencia radical. La repetición que ocurre, si tomamos esa idea de repetición, entre Fidel y Martí, hay un elemento de diferenciación bien notable, que yo creo que es la idea de repetición que utiliza Benítez Rojo, ¿no? Que no es una noción cíclica, sino de repeticiones de ciertos patrones, pero que ocurre con esta diferencia. Es difícil, cuando uno lee a Benítez Rojo es complejo, porque él siempre como que inserta esa ambigüedad, ¿no? Ese tipo es como si fuera un tipo, ese destiempo, ¿no? Ese acronismo, él lo destaca mucho, y yo creo que es como, en el caso del Caribe, como que tiene dentro de mí, bueno, quizás porque sea caribeño, que yo asumo que los ritmos ahí son distintos, pero esa noción de repetición tiene esa cualidad posmoderna, donde siempre, por más que uno reproduzca el modelo original de la repetición, ocurre este desfase, esa diferencia, ¿no? Y yo creo que cuando uno ve a Cuba en particular, se aplica muy bien, porque no se puede aplicar, ¿no? Ese mismo concepto de la temporalidad en el caso de Cuba, como que acaba de exponer muy también Nicolás, en el caso de la Argentina. Lo que me llama la atención en Argentina es que esos paradigmas retóricos que fueron inventados en el siglo XIX, Moreno, Sarmiento y compañía, siguen muy activos en el pensamiento del país. O decir que casi, yo diría que toda conversación sobre la Argentina comienza de alguna forma con Sarmiento, el conflicto entre Sarmiento y Rosas. Y esa concepción del país moderno como hijo del pasado, es muy marcado en Argentina. Y pongo, por ejemplo, esa idea de las repeticiones. Ahora Borges en ese cuento habla de que Perón es un Rosas renacido. Ahora Scalabrini Ortiz, que es un ensayista muy importante del nacionalismo argentino, tiene un panfleto que se llama Irigoyen y Perón. Rosas, Irigoyen y Perón. Y ahora Irigoyen era el primer presidente elegido en Argentina por voto popular, es decir, que cuando ya se da el voto secreto y universal para hombres solamente, pero eso ya fue un paso adelante, creo que en 1912, cuando Scalabrini escribe que hay una especie de caudillo, o él no usa el término, pero un término que me gusta usar, la idea del caudillado, como apostolado, como episcopado, es decir, que hay una especie de vocación mística que se confiere a ciertas personas. Y entonces Scalabrini Ortiz dice que en la Argentina ha habido 3 caudillos auténticos, elegidos por el pueblo, pero de una forma mística, no por voto burgués.
y son Rosas, Irigoyen y Perón. Así que él está obsesionado por esa repetición de personas. Obviamente esta persona entra en la historia en momentos muy diferentes, pero para Scaramillo Ortiz el caudillado es el mismo. Ahora, yo no defiendo las ideas de Scaramillo Ortiz, pero me parece muy interesante que existan y que haya gente que las toma muy en serio todavía. 2 libros que se acaban de publicar en la Argentina sobre Kirchner. El primer libro se llama Kirchner peronista, y la idea es que ha heredado realmente ese caudillado, si me permiten la palabra, de Perón. Y el otro concluye que sí, y se llama Kirchner, un muchacho peronista. Así que Perón ha vuelto de alguna forma en Kirchner. Pero por otra parte es tan importante para legitimar a Kirchner, de alguna forma tiene que ser un heredero fiel de Perón. Y si entramos en Perón, es un heredero fiel de Irigoyen y de Rosas. Así que esa genealogía de caudillos es una corriente muy activa en el pensamiento argentino, estemos o no estemos de acuerdo. Mire, otro puntito sobre la repetición en el caso de la teoría del Caribe. Es que el título y el concepto de Benítez Rojo es la isla que se repite, no la historia se repite. Yo creo que eso es una distinción interesante. Todo lo que es el concepto de isla, como este tipo de convergencia de ritmos históricos y de flujos y de diásporas, ¿no? Esa circunstancia de hibridez, o lo que llama supersincretismo, es lo que se repite, pero no necesariamente la historia, ¿no? Desde el punto de vista occidental particularmente, eso no se repite. Sí, pero por otra parte, César, sin duda, lo que yo he visto en cubanos, tanto de Cuba como de Miami, es que ningún cubano es legítimo sin punto de referencia a Martí. Martí es el punto de partida. O decir, ese es su San Pedro. Y curiosamente es la figura que está ausente en el libro de Benítez Rojo. En ese ensayo él lo que es el determinismo de Martí como ícono, como paradigma, ¿no? De cierta forma está retado en la estructura del ensayo, porque Martí no ocupa una centralidad en su reflexión, y eso lo que ayuda es a descubanizar su idea del Caribe, porque habla sobre Martí y esencialmente lo identifica con la causa cubana. Entonces parte del logro de Benítez Rojo es un pensamiento del Caribe que no está marcado por esa iconología. Entonces eso es el gran ausente. Será por eso que no lo he leído. Una pregunta con respecto a... Estaba pensando ahorita que estábamos hablando de los paradigmas retóricos y relacionados con la historia de la Argentina en la esfera de Pascal. Borges, no sé, les voy a decir un sacrilegio con respecto a él, pero de alguna manera propone una teoría de la historia cuando dice que la historia es probablemente la sucesión o la repetición de algunas metáforas, que solamente es la historia de algunas metáforas. ¿Se podría hablar de la historia de la Argentina en términos metafóricos? ¿Cuáles serían esas metáforas de la historia de la Argentina? Bueno, ahora el debate sobre pueblo y populacho, civilización y barbarie, puerto y provincia, Argentina y Europa, Argentina y Latinoamérica. Es decir, que hay una serie de polaridades que se plantean como punto de partida para hablar. Muchas de estas cosas vienen de Sarmiento. No, Sarmiento ahora, y le digo que ahora leer a Sarmiento a veces me siento como asfixiado, porque es un narrador tan poderoso, y llega el momento que quiere decir, un momentito, yo quiero hablar aquí, yo tengo una idea aquí, pero no me deja. Pero yo creo que su legado, si no más importante, uno de los legados más importantes, es precisamente ese marco retórico para concebir a la Argentina. Y es muy difícil pensar fuera de ese marco. ¿Alguna opinión sobre el desarrollo histórico posterior del liberalismo clásico en Argentina? Que yo sé que usted me podría decir no existe, pero aparte de eso, porque su exposición llegó a la generación del 80. Bueno, ahora a muy grandes rasgos, ahora ya empezando en la década del 20 con el fascismo y también el comunismo, y ya muy presente en el siglo, en la década de 1930, hay grandes críticas del liberalismo, que el plan liberal traicionó a la Argentina. Y ahí hay gente muy importante que define el nacionalismo argentino.
Ahora Perón se define como antiliberal y antiimperialista. Ahora, de pronto ya en los 50, después de la Restauración, vuelve el liberalismo. Ahora, la década del 90, con menemismo, un liberalismo muy entre comillas, galopante, descontrolado, que hizo mucho daño. Ahora hay un nuevo debate precisamente sobre la viabilidad del liberalismo en Argentina. Así que ese debate sobre el liberalismo y los planteos liberales, yo creo que es un debate todavía muy vivo en la Argentina. Y sobre todo en este momento que la izquierda es muy buena para criticar al liberalismo, pero no ha puesto alternativas. Es decir, que el dilema de la izquierda en este momento es que no hay un modelo alternativo. Pero crítica del liberalismo en todos los países, incluso en Estados Unidos, son muy fuertes. Bueno, gracias por su paciencia, ha sido un gran placer.